revelado la increíble historia de cómo una bofetada transformó nuestra familia en 30 días. La noche era pesada en el barrio, las luces parpadeaban como si compartieran la tristeza de Javier. Su madre, cansada y desbordada, dejó escapar una bofetada que resonó más allá de la piel. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Javier sintió el ardor de la mejilla, pero más que eso, el ardor en el alma. Nunca había imaginado que el amor pudiera doler tanto, como un golpe que no solo hiere, sino que deja una marca profunda. Esa bofetada abrió un abismo entre ellos, y desde entonces todo cambiaría. ¿Es este el final de su familia, o podría ser el comienzo de algo extraordinario? Caminó hacia la cocina. Las palabras aún flotaban en el aire. Su abuela, nerviosa tras la pelea, lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Los tiempos son difíciles, mijo, pero la familia es lo más importante. ¿Sabes cuánto hemos luchado para llegar hasta aquí?, le dijo, con la voz temblando. Esa noche, en medio de lágrimas y silencios inquietantes, Javier decidió que no podría dejar que esa bofetada definiera su vida. Tenía que actuar. A la mañana siguiente, con insomnio en los ojos y un fuego nuevo en el corazón, Javier se unió a un grupo de repartidores de comida en su colonia. Esa comunidad, marcada por la lucha, le dio un sentido de pertenencia que nunca había sentido en el taller mecánico. Iban juntos, compartían sus sueños y pesares, pero sobre todo, se apoyaban. Su sacrificio comenzaba a dar frutos, y poco a poco, soñaban con un negocio que uniría a los restaurantes del barrio con cada hogar. «Vamos, tú puedes», le gritaban sus nuevos amigos. Y él, sintiendo que tenía una fuerza renovada, empezó a ver cómo la vida podría transformarse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el negocio creció. Javier y sus amigos comenzaron a entregar comida en cada rincón del barrio, y cada sonrisa de sus vecinos se convirtió en un impulso. Al ver a su madre sonreír por primera vez en semanas, el orgullo llenó su pecho. Pero al mismo tiempo, sentía la tensión aumentar en casa. Su madre y su abuela, atrapadas entre el miedo y el resentimiento, no entendían su éxito. La presión creció hasta que una cena se tornó en un torbellino de acusaciones, miedos y viejos rencores. «Eres un ingrato, te has olvidado de nosotros», gritaron, mientras él trataba de explicarles su nueva vida. Y ahí, entre lágrimas y palabras hirientes, se dieron cuenta de que sus luchas estaban entrelazadas, y que el verdadero sacrificio quizás no radicara en el trabajo, sino en aprender a perdonar y construir juntos. Jamás imaginó que una bofetada podía ser el primer paso para renacer como familia. Pero quedaba una última pregunta en el aire: ¿lograrían convertir su dolor en unidad? En su corazón, Javier sabía que la respuesta dependería de su determinación y amor. ¿Estarían dispuestos a dejar atrás las viejas heridas y forjar un nuevo camino juntos? El sol brillaba en el cielo al día siguiente, pero Javier sentía un nudo en el estómago que le recordaba la tormenta de la noche anterior. A pesar de las sonrisas y el ánimo de sus amigos en el trabajo, el peso de la preocupación no se desvanecía. Cada entrega era un pequeño triunfo, pero en su corazón había un ecosistema de emociones revueltas: orgullo por lo que estaba logrando y miedo por lo que podía perder. Esa noche, Javier decidió dar un paso más. Necesitaba reparar el vínculo roto con su madre y su abuela, encontrar esa conexión que parecía haber desaparecido. Con un bolígrafo en la mano y un cuaderno abierto frente a él, comenzó a escribir una carta. Palabras de amor mezcladas con disculpas, prometiendo hacer lo necesario para que la familia volviera a ser un hogar. «No sé cómo hemos llegado a este punto, pero quiero que luches conmigo», escribió, derramando su sentimiento en cada línea con la carta en el bolsillo. Al llegar a casa se encontró con su madre en la cocina, con el rostro cansado y la mirada perdida. Y aunque el silencio era pesado, Javier decidió romper la rutina.
Mamá, tengo algo que decirte, comenzó, su corazón latiendo con fuerza. Ella lo miró, pero no respondió. Era un claro indicio de que aún había heridas que sanar. Javier se acercó un paso más y le mostró la carta. Por favor, léela, le pidió, la voz temblando. Su madre tomó la carta con manos temblorosas. Al principio, solo la miraba, sin girar la vista hacia él. Cuando finalmente empezó a leer, Javier sintió que el tiempo se detuvo. Cada palabra que pronunciaba su madre al leer en voz alta era como un eco de las batallas internas que ambos enfrentaban. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de su madre, y aunque la pena aún pesaba en el aire, Javier vio algo más, un destello de esperanza. «Te he fallado y no quería que te sintieras solo», murmuró ella al terminar, con la voz entrecortada. Ese momento fue el comienzo de una conversación que se extendió hasta la madrugada. Compartieron sus miedos, sus sueños y el arrepentimiento que ambos cargaban. Su madre habló de cómo se sentía agobiada por la responsabilidad y los errores del pasado. Javier la escuchó y comprendió que el dolor de esa bofetada no solo había sido físico, sino un destello de una lucha mucho más profunda. Durante los días siguientes, Javier decidió que no solo quería reparar su familia, quería unir a toda la comunidad. Junto con sus amigos, comenzaron a organizar pequeñas reuniones donde todos compartían sus historias y experiencias. Era un espacio seguro donde podían reír, llorar y comprenderse. Poco a poco, el barrio comenzó a sanar, pero Javier también sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Un día, mientras organizaban un evento comunitario en la plaza central, Jorge, un viejo amigo de su madre, apareció con un rostro sombrío. «He oído rumores sobre un desalojo inminente para los inquilinos del barrio», les dijo con preocupación, mientras las sonrisas se desvanecían. La propiedad vendió a un desarrollador. Hay poco tiempo Javier sintió el suelo temblar bajo sus pies. Una nueva batalla se abría ante ellos y la unidad que habían construido se pondría a prueba nuevamente. «No podemos dejar que esto suceda», gritó, la fuerza en su voz resonando por encima de los murmullos. En ese instante, la familia y la comunidad se dieron cuenta, su amor y su lucha debían ser mayores que cualquier desalojo. ¿Podrían unirse, de nuevo, para enfrentar esta nueva adversidad? ¿Sería el amor, una vez más, el puerto seguro en medio de la tormenta? Javier no tuvo más que un segundo para procesar la noticia. Las palabras de Jorge golpearon en su pecho como un tambor oscuro, resonando con la urgencia de una verdad aterradora. Miró a su alrededor, a las caras de sus amigos y vecinos, y vio la misma ansiedad reflejada en sus ojos. Todos ellos habían encontrado, en esos pocos días de renovación comunitaria, una chispa de esperanza, pero ahora esa luz parecía desvanecerse frente a la amenaza inminente. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Marta, su amiga más cercana, acordándose de cómo habían luchado juntos por revivir la comunidad. «No podemos permitir que nos saquen». Su voz era un susurro, pero en ella había algo más, la determinación de luchar. Javier, sintiendo que el fuego en su interior comenzaba a arder, se adelantó. «Necesitamos unirnos y actuar. Si dejamos que esto pase sin luchar, nada de lo que hemos construido tendrá sentido», dijo, notando cómo la energía comenzaba a cambiar entre ellos. «Organicemos una reunión con todos los vecinos. No solo hablemos de nuestros miedos, sino de lo que podemos hacer». «No estamos solos en esto». Los murmullos de aprobación comenzaron a crecer y poco a poco, todos se unieron en torno a la idea. La plaza, que había sido testigo de tantas risas y momentos de conexión, podría convertirse en el campo de batalla. Con cada palabra, Javier sentía que la comunidad se armaba con un propósito renovado. Ya no eran solo víctimas, eran guerreros. La reunión fue convocada para esa misma noche. La plaza estaba iluminada por las luces de Navidad que aún decoraban algunos hogares, creando un ambiente casi mágico. Cuando Javier habló ante el grupo, su voz resonó con poder y esperanza. «Estamos aquí no solo para defender nuestros hogares, sino para defender lo que somos», afirmó, viendo cómo las cabezas asentían en aprobación. «Nuestros lazos familiares son más fuertes que cualquier ladrillo que quieran construir. Nuestro amor por este barrio nos hace invencibles». Con cada sugerencia que surgía de sus vecinos, desde la creación de un comité de defensa hasta la posibilidad de organizar protestas pacíficas, la idea de luchar en unidad se hacía más sólida.
Las inquietudes se transformaban en planes de acción y con cada palabra, el temor se desvanecía, dejando al descubierto la valentía inherente a cada uno de ellos. Al finalizar la reunión, Javier sintió una oleada de energía. Estaban juntos, dispuestos a luchar. Sin embargo, mientras se despedía, una sombra de duda pasó por su mente. ¿Y si todo esto no fuera suficiente? ¿Qué pasaría si el desalojo era inevitable? La pregunta lo atormentaba, pero la comunidad había puesto su fe en él. No podía permitir que ese miedo lo paralizara. Pasaron los días trabajando en la estrategia. Movilizaron carteles, enviaron correos electrónicos, hablaron a la prensa local. Pero el tiempo corría. Un jueves por la tarde, mientras revisaba los últimos detalles en su casa, recibió una llamada de Jorge. «Javier, hay algo que debes saber», dijo su amigo con voz grave. «El desalojo está programado para la semana que viene y el desarrollador llegarán mañana para hablar con los inquilinos». El corazón de Javier se detuvo. Todo lo que habían construido, toda la unidad y la esperanza, estaba al borde de un precipicio. La comunidad necesitaría estar más unida que nunca, y el tiempo se les estaba acabando. «Debemos reunirnos de nuevo», le dijo a Jorge, antes de colgar, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La lucha aún no había terminado y su mayor desafío estaba justo a la vuelta de la esquina. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que los esperaba y luchar por lo que tanto amaban? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y el momento de actuar se acercaba rápido. La plaza brillaba con un resplandor tenue, y Javier se sentó en el borde de la fuente, sintiendo la brisa fresca acariciar su rostro. La noche anterior había sido intensa, llena de energía y promesas, pero esa calma lo inquietaba. Las luces navideñas titilaban a su alrededor, y se preguntó si pronto serían solo un recuerdo de lo que alguna vez había sido su hogar. El día había empezado con una mezcla de expectativa y temor. Los vecinos se organizaban, pero la ansiedad pesaba en el aire como una nube oscura. Era el día en que el desarrollador vendría. Javier se levantó y caminó hacia su casa, decidido a preparar su mente para la reunión. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por todos ellos. En su mente resonaban las palabras de Marta: «No podemos permitir que nos saquen». Los rostros de sus vecinos aparecían en su mente, cada uno con sus historias, sus luchas y sus sueños. Desde el anciano don Luis, que había vivido en el barrio por más de 4 décadas, hasta las familias jóvenes que recién comenzaban a construir su vida aquí. Javier nunca había sentido tanto orgullo por formar parte de algo tan grande. Pero esa unión también traía presión. El peso de su responsabilidad lo oprimía. Cuando llegó el momento de la reunión, la plaza estaba llena. La ansiedad era palpable. Javier tomó una respiración profunda, sintiendo el calor de la comunidad a su alrededor. «Esto es lo que somos», pensó. Se puso de pie y miró a todos a los ojos. Habían llegado para luchar, y eso era lo único que necesitaban recordar. «Hoy enfrentaremos una prueba», comenzó, sintiendo que su voz temblaba al principio pero luego se volvió más firme. «No estamos aquí solo para hablar de lo que se nos quiere quitar, sino para defender lo que hemos construido juntos. Este barrio es nuestro hogar». Las palabras resonaron en el aire y pocos murmullos se escucharon. Marta tomó la palabra después de él. «Ellos no solo quieren nuestras casas, quieren nuestros recuerdos. Y eso no lo vamos a permitir». Sus palabras fueron una chispa, avivando el fuego en cada uno de ellos. La conversación se tornó ferviente. Ideas brotaban de cada rincón, desde protestas pacíficas hasta estrategias legales. Pero el tiempo se extinguiría rápidamente y el reloj no se detendría. Javier sintió el nudo en su estómago apretarse cada vez más. De repente, la figura de un hombre alto y serio apareció en el borde de la plaza. Vestía un traje oscuro y llevaba consigo una carpeta. Era el desarrollador, y su presencia cambió el ambiente instantáneamente. Un murmullo recorrió a la multitud mientras todos lo contemplaban con desconfianza. «Vengo a hablar con ustedes», dijo el hombre, su voz firme. «Este barrio necesita un cambio, y yo estoy aquí para ofrecerlo». La multitud se tensó. Javier podía sentir cómo los corazones de cada uno latían rápido, pero en su pecho había un fuego ardiendo. Era la resistencia que nadie podría apagar. Sin pensarlo, Javier dio un paso al frente.
Estamos aquí para negarnos a vender nuestros sueños. Este barrio significa algo para nosotros. No se trata solo de una propiedad, es nuestra historia. Las palabras brotaron de su interior como una invocación, resonando en el aire fresco. El desarrollador sonrió con desdén. Lo entiendo, dijo, pero los tiempos cambian. Ustedes pueden marchar, protestar, pero en el fondo saben que el dinero y el progreso siempre ganan. La rabia de Javier se encendió. No se trata solo de dinero. Se trata de pertenencia, de futuro. ¿Qué clase de progreso quiere construir destruyendo sueños? La tensión en el aire se volvió palpable, y Javier notó cómo los vecinos empezaban a unirse a su lado, a sentirse parte de la lucha. La determinación en sus ojos era clara. Pero, aunque la lucha comenzaba a encender el espíritu de la comunidad, una pregunta retumbaba en su mente: ¿qué pasaría si el desarrollador no se detuviera? ¿Qué recursos tenían realmente para ganar? ¿El tiempo se acababa y la batalla había comenzado? ¿Estarían listos para enfrentar lo que venía? El silencio tras las palabras de Javier se hizo tan denso que casi se podía tocar. La multitud contuvo la respiración, unos pocos asintieron con la cabeza, otros murmuraron palabras de apoyo. Pero el desarrollador, imperturbable, no mostró señales de retroceder. Javier sintió un cosquilleo de incertidumbre recorrer su cuerpo, como si cada vecino estuviera apostando su futuro a sus palabras. ¿Qué piensan conseguir con esto?, preguntó el desarrollador, retador. ¿Aguantar hasta el último ladrillo? Es solo cuestión de tiempo. Las máquinas están listas para llegar y la ciudad respalda mis planes. Su mirada era fría y calculadora, como un depredador rodeado de su presa. El pulso de Javier se aceleró al escuchar esa amenaza. La ciudad puede respaldarte, pero nosotros somos más que cifras en un plan de negocios. Somos una comunidad, una familia, replicó. Cada palabra que pronunciaba sentía que fortalecía la unión entre sus vecinos. Miró hacia ellos, buscando esa chispa de lucha en sus ojos. No somos fáciles de vencer. Don Luis hizo un movimiento en la parte posterior de la plaza, haciéndose notar. Con su voz temblorosa, pero firme, habló: desde que llegué aquí, he visto a familias crecer. He vivido alegrías y tristezas. Este barrio es como mi piel. ¿Y tú, qué sabes de las raíces? La pequeña lluvia de murmullos de aprobación que surgió tras sus palabras era un refuerzo de valentía. Javier se sentía inspirado. Eso es lo que necesitamos, dijo Marta, mientras se acercaba con una determinación renovada. Unámonos. Haremos que nuestras voces se escuchen en la ciudad. El aire se llenó de acordes de apoyo, algunos comenzaban a alzar las manos, otros clamaban por unirse a la lucha. El desarrollador frunció el ceño, poco acostumbrado a este tipo de respuesta. Esto es una locura, sentenció, como si infligir miedo fuera su única estrategia. Pero Javier, en ese momento, se preguntó lo que significaba realmente ser una comunidad. No era solo un grupo de casas, era amor, amistad, sacrificios compartidos. La multitud empezó a organizarse. Ideas sobre pancartas y protestas brotaban como flores en primavera. Javier sintió la emoción burbujear dentro de él, cada gesto, cada sonrisa que se cruzaba en su camino parecía impulsarlo a seguir adelante. La sensación de unidad era palpable, como un abrazo cálido en medio del frío. Cuando la reunión llegó a su fin, la plaza fue testigo de un nuevo comienzo. Javier abrazó a Marta, sintiendo su energía vibrante, una chispa de esperanza. Podemos hacerlo, le dijo. Tenemos que hacerlo. Pero mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algo en el rostro del desarrollador hizo que su sangre se helara. Había un rayo de furia contenida en sus ojos, como una tormenta a punto de estallar. Javier no pudo evitar preguntarse qué medidas tomaría ahora. Había algo en el aire que presagiaba un conflicto más profundo. Sin apenas darse cuenta, la duda que había comenzado en su mente se expandió. Algo más grande se aproximaba. La lucha que acababa de empezar podría no solo arrebatarle su hogar, sino también su paz. Y así, mientras las luces de la plaza parpadeaban suavemente en la distancia, Javier comprendió que la batalla por su barrio solo había comenzado. La pregunta ahora era: ¿estaban realmente preparados para enfrentar el lado oscuro que se asomaba en la esquina?
el viento soplaba suave, envolviendo a Javier en un manto de ansiedad mientras regresaba a casa. Las palabras del desarrollador resonaban en su mente como un eco molestoso. No podía sacudirse la sensación de que en esa reunión se había desatado algo incontrolable. La comunidad había tomado la decisión de luchar, pero ¿qué usarían como armas? ¿Las palabras? ¿La determinación? Nadie había hablado del costo que eso podría tener. Al llegar a su edificio, el ambiente era distinto. En lugar de las risas que acostumbraban a llenar el pasillo, reinaba un silencio pesado, un presagio de lo que podría venir. Saludó a doña Clara, su vecina del quinto piso. Su rostro se mostraba tenso, como si llevase el peso del mundo sobre sus hombros. «Javier, ¿te has enterado de los rumores?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué rumores?», replicó él, aunque el nudo en su estómago ya le dijo que la respuesta no sería buena. «Dicen que el desarrollador ha comenzado a comprar votos. Ya no buscan solo intimidar. Quieren destruir todo lo que hemos construido aquí». La voz de doña Clara se desvanecía en un susurro, pero cada palabra caía como un golpe en el pecho de Javier. El temor comenzó a mezclarse con la rabia en su interior. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó en un acto reflejo. Doña Clara, siempre fuerte, tomaba su mano mientras su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y desafío. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos más personas como tú, personas que crean en la lucha», afirmó con determinación. Y algo en su mirada encendió una pequeña llama de esperanza dentro de Javier. Esa noche, la calle comenzó a llenarse de murmullos. Muchos vecinos decidieron reunirse en la plaza de nuevo, impulsados por una necesidad común. Al principio, fueron solo unos pocos, sentados en sillas desvencijadas, mirando hacia adelante. Pero con cada palabra motivadora que se compartía, más y más vecinos se acercaban, hasta que el bullicio volvió a hacerse presente. Mientras Javier hablaba sobre la unidad y la fuerza que tenían juntos, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en su interior. La inseguridad que antes lo había asediado se estaba transformando en una bola de determinación. Ahora comprendía que no solo estaba luchando por su hogar, estaba peleando por la identidad de su comunidad. Sin embargo, a medida que el encuentro avanzaba, un silencio incómodo se posó en la plaza cuando un grupo de personas entró por una de las calles. Eran hombres con trajes oscuros y una mirada de desaprobación. Los murmullos se apagaron y la atmósfera se tornó tensa. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Javier, alzando la voz. «Venimos a advertirles», uno de ellos respondió. Su tono era autoritario, casi burlón. «La ciudad tiene otros planes y miedo no es parte de ellos. Comiencen a pensar en su futuro». Las miradas se cruzaron entre los vecinos, y el alma de Javier se encendió con la convicción de que no podrían permitir que el miedo los dominara. Pero mientras la confrontación se afinaba, una pregunta amarga surgió en su mente. ¿Serían suficientes su valentía y sus palabras para enfrentar la tormenta que se avecinaba? El viento ululaba. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Javier sintió que, a pesar de todo, había un sentido de poder en su propia vulnerabilidad. Y mientras el grupo de hombres se acercaba, con la determinación empujándolo hacia adelante, una nueva revelación lo golpeó. En la lucha por su barrio, la guerra no solo se libraría fuera, también profundizaría dentro de cada uno de ellos. Pero tendrían la fuerza necesaria para enfrentarse no solo al peligro, sino también a sus propias dudas y temores. El destino de su comunidad estaba en juego. Al mirar a su alrededor, Javier se preguntó, ¿estarían listos para descubrir la verdad que se escondía tras sus miedos? La tensión continuaba latiendo en el aire, cada respiro era un recordatorio del desafío que enfrentaban. Javier miró alrededor y vio los rostros de sus vecinos, algunos fruncían el ceño, otros se aferraban a las manos de quienes estaban a su lado, buscando fuerza en la presencia de los demás. La incertidumbre crecía, pero aquel momento era crucial. No podía ceder ante ellos. «Estamos aquí para luchar por nuestro hogar. No nos dejarán callar, no mientras tengamos la fuerza de nuestra comunidad a nuestro lado», gritó, su voz resonando con un nuevo vigor. Los hombres de traje intercambiaron miradas, y Javier sintió que los ojos de su gente lo seguían, buscando inspiración. En ese instante, fue más que un simple individuo, era la voz de sus sueños, el eco de esperanzas colectivas.
Se acercó un paso más, midiendo la distancia entre él y los que representaban la amenaza. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Uno de los hombres, de cabello gris y un semblante que destilaba desdén, levantó la mano. Queremos que entiendan, lo que están defendiendo no tiene valor. Ustedes son solo obstáculos en un proyecto grande. Eso no es verdad, exclamó una mujer detrás de él, con lágrimas en los ojos. Este lugar es nuestra casa. Los recuerdos, las vidas compartidas, eso es lo que importa. Javier giró su cabeza hacia ella, reconociendo la pasión que cada uno estaba empezando a mostrar. Era un murmullo de resistencia, levantando la voz para dejar claro que se negaban a ser desplazados por los intereses de unos pocos. En ese momento, la plaza cobraría vida. Empezaron a unirse más personas, cada vez más voces se levantaban y algunas incluso comenzaron a alzar carteles improvisados. No a la destrucción de nuestro hogar. Viviremos aquí hasta el final. Los hombres de traje parecían aturdidos, intercambiando miradas de incredulidad. Javier sintió como el fuego de la determinación recorría sus venas. Podrían sucumbir al miedo en un momento tan crucial. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de doña Clara. Ella sonreía, iluminando su rostro cansado con un reflejo de esperanza. La lucha era real. Y con cada palabra de apoyo, cada pequeño gesto, la comunidad iba creciendo. Hay más que nosotros, hay historias, hay vidas, hay luchas por nuestros sueños, pronunció Javier con voz más firme. Y mientras estemos juntos, somos invencibles. Pero justo cuando el vigor parecía alcanzar su clímax, uno de los hombres sonrió, como si hubiera recibido un golpe de fortuna. Verán, lo que ustedes han comenzado hoy puede tener consecuencias serias. La ciudad no ve esto con buenos ojos y hay maneras de silenciar voces. No se ilusionen con que esto terminará bien. El escalofrío que recorrió la espalda de Javier fue inmediato. Palabras que se pronunciaron como amenazas, el eco de los temores floreciendo de nuevo. ¿Qué harían? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger todo lo que habían amado por tanto tiempo? La multitud comenzó a murmurar, el miedo en sus rostros revelaba la realidad tras sus esperanzas. Pero, al mismo tiempo, comenzaron a verse los rostros determinados, los que estaban listos para luchar. La valentía de algunos rompió la incertidumbre, y de repente, Javier comprendió que no solo ellos estaban en la línea de fuego. Era una batalla que también se ganaría o se perdería en su interior. Los escuchamos, vitorearon varios. Estamos juntos, pero Javier sabía que sería una prueba de fe y resistencia. Un viaje hacia lo desconocido donde cada uno tendría que confrontar sus propios demonios. La noche se cierne sobre ellos, y la amenaza oscura del desarrollador nunca había sido más real. Mientras las luces de la plaza brillaban con fuerza, Javier absorbió el momento. Habría decisiones difíciles por delante, sacrificios que no todos estarían dispuestos a hacer. Mientras miraba a su alrededor, sintió en su pecho un miedo palpable. Pero un impulso más grande lo retó a dar un paso adelante. ¿Estarían dispuestos a lucharlo todo? ¿Incluso si eso significaba perderlo todo? La respuesta debía llegar pronto, porque un nuevo amanecer, lleno de incertidumbres, ya se presentaba en el horizonte. Y así, en ese mar de luchas internas y externas, Javier se preguntó, ¿podría unir a todos para enfrentarse al verdadero enemigo, el que acecha tanto afuera como dentro de cada uno? El murmullo en la plaza hizo eco del miedo que latía en los corazones de todos. La noche avanzaba, y con ella, la incertidumbre se transformaba en una niebla pesada. Javier se quedó parado en el centro, sintiendo el terreno vibrar bajo sus pies mientras un torrente de emociones se arremolinaba en su interior. La determinación que había sentido minutos antes era ahora una llama titilante. «Tenemos que preparar algo», murmuró a la mujer que había compartido su dolor. «Es necesario que todos conozcan la verdad de lo que está en juego», ella asintió, su rostro aún manchado por las lágrimas, pero ahora iluminado por una chispa de decisión. «Hagamos un plan. Necesitamos más voces, más historias. Hay quienes están dispuestos a apoyarnos». La idea de llevar su lucha aún más lejos encendió otra vez la energía en Javier. Rápidamente, agrupó a algunos de los más cercanos, como doña Clara y Carlos, el joven artista que había pintado murales en la comunidad.
Queremos organizar un mitin el sábado, dijo Javier con firmeza. Debemos hacer que la gente escuche lo que realmente defendemos. Pero ellos tienen poder, interrumpió Carlos. ¿Qué haremos si nos atacan? Eso es lo que quieren, que tengamos miedo, respondió Javier. Si nos dividimos, perderemos. Pero unidos, somos más fuertes que cualquier proyecto que busque destruir nuestra historia. Las miradas entre los presentes empezaron a cambiar. En lugar de miedo, se reflejaba un fuego nuevo, una semilla de resistencia. Cada uno comenzó a aportar ideas, historias sobre cómo el lugar había marcado sus vidas. Doña Clara, con su voz temblorosa pero decidida, compartió su relato sobre el primer amor que había florecido en esos mismos pasillos de la plaza. Carlos se unió con anécdotas sobre cómo la comunidad se había reunido en risas y lágrimas. En bodas y funerales, la pequeña reunión se llenó de relatos que entrelazaban sus vidas. Se formó un lazo, invisible pero palpable, que resonaba entre ellos. Javier sintió que su pecho se expandía al escuchar todas esas voces. La verdadera fuerza de su comunidad no era solo la unión física, sino la conexión emocional que compartían. Cuando la reunión terminó, se sintieron más fuertes y listos para avanzar. Sin embargo, la sombra de la amenaza continuaba acechando. A medida que la noche caía, un telefonazo rompió el silencio. Era una advertencia más del desarrollador: no se interpongan si no quieren enfrentar consecuencias graves. Javier bajó la mirada. La presión era cada vez más intensa y esas palabras se metían en su cabeza como un eco sin fin. ¿Sería capaz de mantener a su gente firme? ¿Y a qué precio? Mientras el grupo se dispersaba, Javier recibió un mensaje inesperado. Era de su antiguo amigo Lucas, un periodista. He oído sobre lo que está pasando. Quiero ayudar. ¿Te gustaría hacer un artículo? La idea de que su historia pudiera salir al mundo lo emocionó, pero también lo llenó de dudas. ¿Qué riesgos implicaría eso para su comunidad? Dudó un instante. La noticia podría traer más apoyo, pero también atención no deseada y podría poner en peligro a todos los que luchaban a su lado. Javier respiró hondo y se dio cuenta de que ya no podía retroceder. La verdad debía ser contada, y él estaba dispuesto a asumir el riesgo. Mañana. Nos reunimos en mi casa, respondió decidido, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras se alejaba de la plaza, no podía dejar de pensar en lo que se avecinaba. ¿Sería la voz de su comunidad finalmente escuchada, o se convertirían en otro eslabón más en la cadena de las que pierden ante el poder? La incertidumbre se hacía más abrumadora, pero no había vuelta atrás. El fuego de la lucha ardía en su pecho y ahora sabía que no solo estaba en juego su hogar, sino el futuro de todos. Un nuevo desafío se cernía sobre ellos, y Javier estaba listo para enfrentar cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. ¿Pero lograría convertir el miedo en coraje y resistir la tormenta que se avecinaba? El sol del día siguiente se levantó con una calidez inusual. La luz atravesaba las ventanas de la casa de Javier, iluminando el desorden de papeles y libros que había dejado tras de sí al preparar la reunión. Mientras un aroma a café fresco impregnaba el aire, su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que estaba a punto de suceder. La tarde llegó y ya sentía el nerviosismo recorrer su cuerpo. A las 5 en punto, la puerta se abrió y uno a uno fueron llegando los vecinos: Doña Clara, con una sonrisa perseverante, Carlos, un boceto en la mano, listos para capturar el momento, y otros rostros familiares que, hasta hace poco, habían estado envueltos en la sombra del miedo. Se sintió aliviado al ver que no estaban solos. Cada vez somos más, dijo Javier, intentando sonar optimista. A medida que el grupo se fue asentando en la sala, el ambiente se llenó de murmullos, sonrisas nerviosas y miradas de complicidad. Vamos a compartir nuestras historias, nuestras esperanzas. Las voces comenzaron a entrelazarse. La abuela de Carlos, quien había tenido que abandonar su hogar a causa de una amenaza similar décadas atrás, relató cómo sus raíces estaban tejidas en la misma tierra que ahora estaban defendiendo. Entre lágrimas, compartió cómo le gustaría ver a sus nietos crecer en un lugar que les ofreciera un futuro. No solo un pasado glorioso, cada relato llevaba un peso, una historia de amor, de lucha y de sueños apagados. Javier, con cada palabra, sentía el fuego intensificarse en su interior.
Se dio cuenta de que, aunque el desarrollo amenazaba sus vidas, también había traído consigo un propósito renovado: defender su casa, su historia, su herencia. A medida que las manos se levantaban compartiendo ideas para el mitin, una inquietud crecía en el pecho de Javier. Miró a su alrededor y vio apoyo, pero también preocupación. ¿Y si nos atacan?, preguntó una voz temerosa en la esquina. Un silencio pesado llenó la habitación. No les daremos el poder de callarnos, respondió Javier con más firmeza de la que sentía. Necesitamos ser inteligentes. Vamos a documentar lo que hacemos y, si es necesario, habrá un plan de salida. Pero eso no significa que vamos a huir. Esto es nuestra comunidad y todos somos responsables de protegerla. La noche fue avanzando y el entusiasmo fue reemplazado lentamente por un aire de determinación palpable. Se dieron cuenta de que no solo estaban luchando por su hogar, sino por un futuro, por las generaciones que vendrían. El amor por su comunidad se convirtió en su armadura ante la adversidad. Al final, después de horas de planeación y discusión, Javier sintió que había algo más grande en juego. No solo se trataba de un mitin. Se trataba de reescribir su historia. Pero, como una sombra, la advertencia del desarrollador persistía en su mente. ¿Se atreverían a ir en contra del poder? De repente, el sonido de un mensaje nuevo rompió el silencio. Era Lucas: he hablado con algunos medios. Tu historia está empezando a ganar foco. Pero hay quienes intentarán frenarte antes de que inicies. Javier se quedó en shock. Deseaba que esto fuera una oportunidad, no una trampa. Miró a su alrededor, a los rostros decididos que lo rodeaban. Debían actuar rápido. ¿Podrían mantener la lucha fuerte y cuidarse al mismo tiempo? Mientras la reunión terminaba, Javier supo que se estaba acercando a un umbral decisivo. Mañana es el mitin, pensó con un sudor frío recorriendo su espalda. Deberé estar preparado para cualquier cosa. La noche se disipaba, pero el amanecer que se avecinaba traía más que un nuevo día. Traía la posibilidad de un cambio y el eco de voces luchadoras. Javier ya no podía ignorar el futuro que se avecinaba, y mientras se preparaba para el nuevo desafío, una pregunta se repetía en su mente: ¿qué precio estarían dispuestos a pagar por el amor y la protección de su hogar? La mañana del mitin brilló con un sol resplandeciente, como si el universo estuviera de su lado. Javier se despertó con una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que esa reunión no solo marcaría el rumbo de su comunidad, sino su propio corazón. Había recorrido un largo camino desde aquella bofetada que había parecido un final, y ahora se sentía en la cúspide de un nuevo comienzo. Al llegar a la plaza, su corazón latía con fuerza. Las calles eran un mar de rostros conocidos, todos unidos por una causa que iba más allá de la tierra. Era por su historia, su lucha y su amor compartido. Había algo mágico en el aire. Cada abrazo, cada sonrisa, cada gesto de apoyo alimentaban la llama de su determinación. La comunidad se había transformado en un verdadero ejército de corazones valientes. Hoy somos más que un grupo de vecinos, comenzó Javier, sintiendo el poder de cada palabra mientras sus amigos se alineaban a su lado. Hoy somos una familia. Y esta familia no se dejará vencer. Su voz resonó en el aire, potente y clara. La multitud estalló en vítores, un eco de unidad que vibró en sus corazones. Las historias comenzaron a fluir una tras otra, relatos de sacrificio y resistencia. Doña Clara, con lágrimas de orgullo, compartió cómo había visto crecer a sus hijos en este barrio, las risas de sus nietos resonando entre las paredes que ahora defendían. Carlos levantó su boceto, un mural que representaba a cada uno de ellos luchando codo a codo. Don Luis, con su voz temblorosa pero firme, recordó cómo habían superado tormentas, siempre juntos, siempre en familia. La energía era contagiosa. Javier sentía que cada palabra construía un vínculo más fuerte entre ellos. Cuando llegó el momento de los discursos finales, sus palabras se alzaron con fuerza. Lo que estamos defendiendo no es solo suelo, son nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestra comunidad. Advertencias no nos detendrán. Nos uniremos más que nunca. En medio de la emoción, vio a aquellos hombres de traje acercarse, miradas desafiantes en sus rostros. Pero, como si supieran que el miedo no tenía poder entre ellos, los vecinos respondieron alzando sus carteles, gritando para ser escuchados.
¿No a la destrucción? Este es nuestro hogar. Resonaban por toda la plaza. El desarrollador comenzó a hablar, pero sus palabras se perdieron en el clamor de la comunidad. Era evidente que la fortaleza que habían mostrado no era un capricho, era un compromiso inquebrantable. Javier también se atrevió a gritar: «No nos detendremos. Este barrio es nuestro. Ven a quitarlo de nosotros si puedes». La tensión aumentaba, pero él no se echó atrás. Con la voz firme, supo que lo que estaban defendiendo trascendía su propio miedo. Su orgullo y su amor por su comunidad brillaban más que cualquier amenaza. «Si estamos juntos, somos invencibles». Los hombres de traje intercambiaron miradas, visiblemente perturbados. La comunidad había encontrado su voz, y esa voz jamás sería silenciada. Con cada grito de apoyo, con cada lágrima de determinación, se unieron más que nunca. Y así fue como el miedo se convirtió en esperanza. Esa noche, tras un día lleno de emociones intensas, Javier regresó a casa con su familia. Sentía su mano entrelazada con la de su madre, que le sonrió con una calidez que hacía tiempo no veía. Había sido un viaje largo, pero la bofetada había sido el primer paso en un camino hacia el amor, la unidad y la sanación. A partir de entonces, su barrio floreció, no solo resistiendo la amenaza, sino convirtiéndose en un símbolo de lucha y esperanza. Cada rincón, cada calle, cada casa era un recordatorio de que el amor puede sanar las heridas y unir corazones. Incluso después del dolor, Javier miró a su madre y abuela, sintiéndose en paz, comprendiendo que este nuevo capítulo no solo significaba proteger su hogar, sino abrazar los lazos familiares que nunca debieron perderse. Las viejas heridas sanaron, y en su lugar, floreció una nueva historia, una donde no solo carnó por defender lo que amaban, sino por seguir construyendo el futuro juntos. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia de transformación. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte los próximos relatos que te inspirarán y movilizarán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no dudes en compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver la fuerza del amor y la unidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.